Ante todo, buenas compañeros. Lo que hoy día vamos a ver un tema, yo creo que a estas épocas ya es conocido, pero al año que se está hablando creo que es novedoso. Se trata de el tratamiento de las aguas residuales del parque industrial por un reactor que utiliza el proceso de electrooxidación. ¿Ok? Puedes pasar al siguiente ya. Primero que esta investigación se realizó en China por por varios científicos. Y lo que hay que destacar de esta, de esta investigación hay cuatro puntos, ¿no? Quiero mencionarlos justos lo que está acá. Primero que describe, hay un nuevo reactor que utiliza el proceso de electrooxidación para tratar justamente las aguas residuales del parque industrial. Luego, también la técnica de electrooxidación descompone justamente los contaminantes residuales. Lo que dicen ellos es que cuando hay formación de CO2, la, el- la materia orgánica se ha solidificado, ¿no? El efluente ya tratado cumple con los estándares que establecen allá en China y que estas sí se pueden reutilizar. Bueno, que esta técnica de electrooxidación es beneficiosa para la reutilización. Esos son los cuatro puntos que se tiene que destacar en esta investigación. Siguiente. Muy bien. Primero que el efluente o sea, el efluente que ellos trataban en las plantas de tratamiento de aguas residuales allá, este, no trataban todo. O sea, lo que siempre quedaban se llama, los sustancias, no degradables. Esas son las que no se tratan. Entonces, y a lo largo es que estas sustancias siguen contaminando. Para ello, ellos desarrollaron eh, un, un equipo, un equipo para, o sea, un reactor compuesto por un cátodo de titanio y un ánodo de titanio y dióxido de plomo en forma de una zanja, ¿ok? Y que las condiciones a las que estas se llevaron fueron a un pH neutro a una velocidad de flujo transversal de 0,75 metros cúbicos por hora, una densidad de corriente de 5 amperes. Es muy importante tener esto en cuenta, la densidad de corriente, porque justamente el proceso de electrooxidación consiste en la aplicación de corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, la cantidad de corriente fueron 5 microamperes. Ya se va a explicar más adelante por qué se usó este valor. Bueno, lo que se llega a concluir es que hay una disminución de la demanda química de oxígeno a menos de 60 miligramos por litro, que es lo que esos son los parámetros que ellos establecen para la reutilización. Como también hay una disminución del color de las aguas a menos de 20 unidades Hassen. Y otro es que el contenido microbiano disminuyó, como podemos ver, de 7 por 10 elevado a la cuarta por unidades de coliformes fecales a cero. ¿Ok? Ese es, ese, ese es uno de los aspectos que hay que resaltar, según mencionan ellos. La eficiencia de la corriente de demanda química fue de 16,55 y el consumo de energía por tonelada de fluyente fue de 4,12 kilowatts por hora. Y aparte que el costo operativo del efluente fue de 0,57 dólares por tonelada, de acuerdo al precio que ellos manejan allá para sus industrias.
Como podemos ver, los valores que acá nos dan después del tratamiento utilizando utilizando la electrooxidación, o sea, nos hacen cumplir los parámetros de tal manera que estas aguas se puedan de vuelta reutilizar, ¿ok? Y bueno, con ello disminuyen su consumo hídrico y también de alguna u otra manera disminuye contaminación. El proceso de electrooxidación que se ha utilizado se realiza por dos vías, ya se va a explicar más adelante eso, y también hay que resaltar la transferencia de masa, que es un factor clave. Bueno, vamos a seguir con la exposición. Doy pase a mi compañera. Bien, chicos. Eh, el presente artículo nos detalla el proceso de electrocidación para aguas residuales. Nosotros sabemos que las industrias usualmente vierten sus contenidos previo a un tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento, los resultados deben cumplir con los valores máximos admisibles, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que en el anexo 1 tenemos los parámetros de DBO, DQO, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, ¿no? Y que el DQO pues no debe superar los 1000 ppm, ¿no? Entonces, bueno, después que se vierte los efluentes, bueno, va a otra planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y finalmente va a un cuerpo receptor. Ahora, según el artículo, nos habla, ¿no?, de que en China, en los cuerpos receptores, la cantidad de DQO supera, en el año 2012 superó los 3.38 millones de DQO, ¿no? Eso es con respecto a China. Con respecto al Perú, vamos a tener otros números en la siguiente. Por ejemplo, en el año, esto es más o menos en el año 2012-2014, solamente Lima vierte 1.200.000 metros cúbicos de aguas residuales, ¿no? Y en el Perú, el total es 2.200.000. Entonces viene a ser casi la mitad. Esto es debido a pues que la mayoría de industrias, la mayor cantidad de industrias se encuentran en Lima, ¿verdad? Bueno, y también tenemos números, plantas de tratamiento en operaciones en Lima Metropolitana. Y bueno, las plantas de tratamiento y la distribución de las técnicas que ellos usan, ¿no? Tenemos los activos, cámara de rejas, anaerobio, filtro percolador, lagunas de oxidación, los activados y que en su mayoría se usan lagunas airadas. Ahora, vamos a hablar más sobre la técnica de electrooxidación, recordando algunos aspectos de electroquímica. Siguiente. ¿En qué consiste el tratamiento de electrooxidación? El tratamiento de electrooxidación se puede realizar por dos vías, una vía directa y la vía indirecta. ¿En qué consiste la vía directa? Nosotros sabemos que los electrones se van a desplazar desde el ánodo al cátodo y la oxidación se va a dar en el ánodo, ¿no? Podemos ver que en el mecanismo directo la sustancia, ya sea colorante, ya sea sustancias saturadas, van a ir y se va a separar en tres fases, ¿no? La primera fase, que es la fase de transferencia de masa, la otra que es la absorción al ánodo y la otra es la reacción que se da en el ánodo, ¿no? Entonces, bueno, en una, en una, en un mecanismo directo se va a realizar a través de un medio. Entonces, la sustancia que puede ser fentones, pueden ser cloros, van a ir al ánodo y estos se van a oxidar. Entonces, ya una vez oxidado, van a atacar a las especies que están en el medio. Entonces, se da a través de, indirectamente, como dice su nombre, ¿no?
Ya sabiendo estos principios básicos, vamos a ir al reactor. ¿Cómo es que funciona el reactor de electrooxidación? Siguiente. Este es un reactor de electrooxidación. eh, es a través de un flujo no continuo, flujo por lotes, y funciona como un PCR, o como un flujo pistón, ¿no? Eh, Podemos observar que los ánodos son de tipo del material de titanio y óxido de plomo, y los cátodos, que también son de titanio, eh, van a ser distribuidos en placas paralelas, y estos son mallas. Eh, el tiempo de reacción de placa entre dos placas va a ser el mismo, eh, lo que lo que implica que va a haber una mayor eficiencia en comparación a un flujo continuo, ¿ok? Entonces, ¿qué requerimientos debe cumplir este proceso? Que el ánodo debe de ser estable. No debe corroerse tan rápido, porque nosotros sabemos que la reacción se va a dar a cabo en el ánodo y van a transferir electrones, pero este ánodo debe ser estable de tal manera que favorezca la reacción. Ahora, se debe hacer uso de materiales con sobrepotencial de oxígeno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos tratando agua, pero el agua también va a sufrir un proceso de electrólisis, ¿no? Los iones de oxígeno van a ir al ánodo y se van a oxidar, produciendo oxígeno gaseoso. Entonces, lo que no se quiere es que se produzca oxígeno gaseoso, y por eso el material que se tiene debe tener un sobrepotencial de oxígeno. Es decir, que eh, que la cantidad de voltaje, la cantidad de energía que se necesita para oxidar el oxígeno debe ser mucho mayor a la especie que se quiere oxidar. No sé si me deja entender. Y pues la reacción eh, puede que se limite a la superficie del ánodo, porque como habremos visto en el contacto indirecto, perdón, en el contacto directo, las sustancias se depositan en el ánodo. Entonces eso quiere decir que la cantidad de sustancia oxidada va a reducirse y va a depender de las dimensiones de los electrodos. Eh, Vamos a pasar con la parte experimental. Mi compañero les va a explicar. Chicos, buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer la parte experimental, que está conformada por 3 partes. La primera es la del reactor electroquímico de flujo de pistón. La que sigue va a ser de materiales, y la última lo que corresponde al análisis, a la práctica analítica que se realiza. En esta primera parte se va a exponer más o menos las características que tiene el reactor. En la imagen he recalcado los números con los círculos rojos para observarlos mejor, donde el número 1 indica la fuente de alimentación continua de corriente directa. El número 2 viene a ser una celda electrolítica. 3 viene a ser la entrada hacia el reactor, mientras que el número 4 viene a ser una placa de flujo de bloqueo, y el número 5 corresponde a la salida del reactor. 6 corresponde al ánodo, y la parte 7 es el cátodo. En este caso, en el caso de la celda electrolítica, está formada por unas estructuras de malla de cloruro de polivinilo, y en este caso las placas de color negro representan a lo que es el ánodo, y las placas grises con rayas representan a lo que es el cátodo. Y estas se han ordenado de una manera aleatoria, no tiene una razón de por qué empieza primero con el cátodo o va a empezar con el ánodo, pero sí guardan una cierta distancia específica, que es de 2 centímetros. También lo que podemos recalcar es que tanto la entrada y la salida tienen una forma de campana, que
se llegó a esa conclusión debido a que hicieron como le hicieron un diseño computacional y donde concluyeron que el flujo de la corriente era mucho más óptima con esa forma de la entrada y de la salida. En caso del ánodo, se va a usar titanio con dióxido de plomo, y también en el cátodo lo que se va a usar va a ser titanio. Y esto es lo que va a producir al final de todo el proceso que se puedan descomponer contaminantes que es imposible descomponerlos por un método tradicional. Siguiente, por favor. En esta parte tenemos lo que es los materiales, de manera general llamarlo así, pero en sí consiste en que en los análisis que se le hace al agua residual antes de realizar el procedimiento electroquímico, y en este caso, en el cuadro podemos ver los valores iniciales, por ejemplo, de la demanda química de oxígeno, que es aproximadamente 155 miligramos por litro. También tenemos lo que es el color, pH y las demás otras características. En este caso, para realizar el experimento se han tomado especialmente 3 factores, que es material del electrodo, que no es solamente titanio con dióxido de plomo como se mencionó antes, sino también hay otro material que se usa dióxido de rutenio con titanio, y otro que además de tener dióxido de rutenio con titanio también tiene dióxido de iridio. El otro factor que se va a usar va a ser el patrón de flujo, que para iniciar el procedimiento se toma un factor que va a ser estático. Y el otro valor es la densidad de corriente, que para iniciar el experimento se ha considerado 5 miliamperios por centímetro cuadrado, pero es un valor que va a variar desde 2 hasta 15. Ahora, el experimento va a consistir que de las 3 variables, una de ellas va a tener un valor estático, mientras las otras 2 pueden variar. Y es en eso en el que se fundamenta para obtener los resultados, los primeros resultados sin aplicar todavía el procedimiento electroquímico. Siguiente. En esta última parte simplemente hace mención de los instrumentos analíticos que se han usado. Tenemos que para detectar la demanda química de oxígeno, se ha usado el método de dicromato de potasio, y para sacar la determinada cantidad para sacar las muestras de aguas residuales se ha usado una pipeta de pistola, de su nombre, de capacidad de 10 mililitros. Se ha usado un pHímetro, que es de PHS 25, y se ha usado también lo que es un medidor de corriente de las características Mettler-Toledo, y también tiene otro código que menciona en el paper. Y eso sería lo correspondiente a la parte experimental. Les paso con mi compañero Elvis, que les va a hacer la exposición siguiente. Ya, ok. Después de esa explicación vamos a ver los resultados y un poco de la discusión. Primero que nada vamos a ver cómo es que se ha elegido el electrodo adecuado, porque como les he explicado hay 3 tipos, ¿no? Primero, la descomposición de los contaminantes se hizo por la electrooxidación, y como ya explicaron fue por 2 vías, indirecta o directamente. La directa es
por la transferencia de electrones, y la indirecta es con la formación de radicales. Por ejemplo, tenemos a los radicales oxidrilo, los radicales hidrógeno, oxígeno y peróxido de hidrógeno, tenemos como productos a la formación de CO2 y agua. Como estaba diciendo, cuando hay la formación de CO2, eh, se dice que el material orgánico se ha solidificado, pero a veces no se llega a concretar eso, y por eso tenemos reacciones secundarias. Justamente este radical oxidrilo, que es altamente oxidante, a veces no logra completar o sea, su oxidación, y lo que lleva a eso es a utilizar mayor cantidad de energía. Y lo que yo he estado investigando es que para solucionar eso, por ejemplo, se puede hacer una instalación de una pequeña planta de fotovoltaica para suministrar electricidad. Con eso ya zanjaríamos la necesidad de utilizar mayor cantidad de energía con un costo más alto, ¿no? Como podemos ver, todos estos procesos, este proceso utiliza electrodos, y en los últimos años los electrodos que se ha utilizado, los llamados DSA, que son ánodos dimensionalmente estables, basados en titanio, son el titanio dióxido de ruterio, titanio dióxido de ruterio, dióxido de iridio, y por último el dióxido de plomo titanio como ánodos. Se han utilizado estas porque tienen una alta actividad catalítica. Es por ello que se están utilizando, o se han utilizado estos de acá. Pero nos dicen, si pudieses avanzar al siguiente diapositivo, por favor. Ya, pero dice que el comportamiento de estos electrodos varía, y varía al diferente material que se está depositando sobre la superficie. Y lo que, y cómo, entonces, cómo escoger el ánodo o el material del ánodo adecuado, es a través de un factor. Y este factor es la OEP, que es potencial de ebullición de oxígeno. Como podemos ver, esta tabla, el que tiene un valor mayor de OP es el dióxido de plomo, titanio, con un valor de 1.9. A las condiciones, estos fueron medidos por voltaje y versus el electrodo de hidrógeno normal, el NH. Así que las condiciones a las que se realizó fue 1 molar de ácido perclórico, y el iridio se realizó, bota un valor de 1.6 con las condiciones de 0.5 molar de sulfuro de hidrógeno, y el otro, que el rutenio, 1.75, un poco más que el iridio, con una concentración, a la condición de una concentración de ácido sulfúrico. Eh, mm, bueno, entonces el adecuado acá, o el de mayor eficiencia, fue el del dióxido de plomo. Ok, está bien. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos a ver vamos a ver la microestructura de estos materiales. Para ello se utilizó la SEM. La SEM es el Scanning el microscopio de electrónico de barrido, para ver los cristales de estos metales. Y lo que pasa acá es, como Angie ya estaba explicando, se aplica un recubrimiento. Y lo que acá pasa es el cambio de la orientación del cristal cuando se aplica el recubrimiento, ¿no? Y como podemos ver, por ejemplo, el primero que es es del titanio dióxido de plomo, el que está de forma rugosa. El segundo es el de dióxido de ruterio titanio. Y el tercero es del
titanio, dióxido de ruterio, dióxido de iridio. La forma, la forma de estos materiales, el del plomo, es muy importante porque ¿en qué nos beneficia esto? Esta forma rugosa, dice que es un excelente anticorrosivo. ¿Y eso en qué nos ayuda? Nos ayuda a mejorar la reacción de oxidación en las superficies de electrodos. Porque estamos hablando acá que también, o sea, dentro de la materia orgánica está en agua, y como Angie estaba explicando, hay un proceso de oxidación. Lo que acá ocurre es una corrosión por parte del material. Por lo tanto, la forma de más, o sea, el de mejor, el excelente, un anticorrosivo, fue el del dióxido de titanio. Siguiente, por favor. Vamos a ver cómo fue la eliminación de los contaminantes de los tres electrodos, ¿no? Eh, Primero, acá las condiciones a las que, no, primero que podemos ver, por ejemplo, el primero se llevó a un tiempo de 30 minutos. El blanquito, ahí está bien claro, es el dióxido de plomo. Y el porcentaje de remoción a 30 minutos de la remoción de la demanda química de oxígeno fue de más o menos podemos ver, 50 y tantos, 58, 50 y tantos por cientos, más del 55%. Y los otros dos, los átomos de dióxido de ruterio y y el otro que es más iridio, menos que el dióxido de plomo. Entonces, esa es una ventaja, otra ventaja por el cual se utiliza el dióxido de plomo titanio. Y a 60 ya se ve un mayor porcentaje de remoción a 60 minutos. Igual, el que nos brinda mayor eficiencia es el dióxido de plomo titanio. Otro parámetro que se logró o que se tuvo en cuenta fue la remoción del color. Y como podemos ver, a 30 minutos el el ánodo formado por dióxido de plomo nos brinda una mayor porcentaje de remoción en comparación a los otros ánodos. Y a un tiempo de 60, igual, hay una clara ventaja del ánodo formado por el dióxido de plomo ah, mm, y titanio. Bueno, ahí vemos claramente la gran ventaja que nos ha brindado el ánodo dióxido de plomo titanio. Siguiente, por favor. Las condiciones a las cuales se llevaron a cabo la operación: flujo estático, como ya lo explicó, temperatura 25-28, pH 8, densidad de corriente menor a 5, ya nos brindó el rango, pero más adelante se va a explicar que el de 5 es el que nos da mayor eficiencia. El del tiempo, se hizo primero una comparación de 30 minutos y luego de 60 minutos, y después de 60 minutos los valores que podemos obtener son, por ejemplo, eh, dice que hay una disminución del 18. Angie nos había mandado los parámetros con los cuales se entra, pero o la cantidad de carga que entra, que contiene el agua residual cuando entra, pero que luego de este proceso de oxidación, luego de una hora exactamente, cae a 18.56 miligramos por litro en cuanto a la demanda química de oxígeno, y el color a 15 valores Hazen. Entonces, como podemos ver, este proceso que utiliza la electrooxidación cumple por un valor amplio a los que requiere el organismo allá en China, o a los parámetros, a los valores
de los parámetros que establece ellos. Eso sería en cuanto a, a mi parte. Doy pase a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, ya se han estado viendo los diferentes experimentos y análisis que tienen como objetivo determinar la manera más eficiente de utilizar la electroquímica en el tratamiento de aguas, ¿no? Entonces, el siguiente experimento de los que vamos a hablar es el efecto del patrón de flujo. Básicamente queremos evaluar cualitativamente qué influencia tiene el flujo del, del del tratamiento de aguas en la eliminación de los contaminantes. Y esta evaluación se hace en base a la demanda química de oxígeno. Entonces tenemos ahí tres flujos: el flujo estático, el flujo de agitación y el flujo de hemo. Y según la gráfica podemos observar cómo es que mientras más agitación tenga, mayor será la transferencia de masa y por lo tanto habrá una mayor eliminación de los contaminantes. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el flujo estático, que es el 1, es mayor en los flujos donde hay agitación, donde hay movimiento, como es el de agitación y de émbolo, en donde hay una mayor transferencia de masa. Por lo tanto, hay una mayor eliminación de contaminantes. El otro es optimización de la densidad de corriente. La densidad de corriente representa la cantidad de electrones que pasan a través del área unitaria de electrodos de trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, como se ha ido mencionando anteriormente, ha sido un rango, ha sido desde los 2 miliamperios por centímetro cuadrado hasta los 15 miliamperios. Y en la gráfica se puede observar cómo, voy a poner puntero, cómo en lo de la menor cantidad de miliamperios se prolonga el tratamiento de aguas. Y lo opuesto es contrario. Cuando hay una mayor cantidad de miliamperios, mayor densidad de corriente, puede que esté existiendo un desperdicio de energía, ¿no? Entonces la idea es encontrar la manera más eficiente de la densidad de corriente más eficiente para realizar este tipo de tratamientos. Y como se ha ido mencionando anteriormente, la más eficiente era la de 5 miliamperios por centímetro cuadrado. Y aquí en esta gráfica podemos observar la carga de eliminación de demanda química de oxígeno por corriente versus la densidad de corriente para el rango que estamos viendo, ¿no? Para entender un poco el gráfico, tenemos aquí las densidades de corriente, que serían 2 hasta el 15 miliamperios, ¿no? Y podemos ver las diferentes gráficas, las diferentes líneas son en base al tiempo. Por otra parte, tenemos lo que es la desinfección electroquímica, que es otro análisis, en donde básicamente se ve los cambios en la cantidad microbiana que hay en las muestras antes del tratamiento y después del tratamiento. Y aquí los resultados son claros, se pueden ver en el diagrama, como antes del tratamiento existe todavía lo que se conoce como unidad formadora de microbiomas, perdón, unidad formadora de colonias. Y después del tratamiento ya no hay ninguna de esas unidades formadoras de colonias, ¿no? Entonces, esto muestra cuán eficiente es el tratamiento electroquímico, que se dice que es más, esta desinfección dura más que tratar el agua con ozono o con radiación ultravioleta. Con esto le doy paso a mi compañero Marcelo para que continúe con el análisis. Bueno, continuando con la exposición, una vez que mis compañeros ya han visto la metodología que se va a utilizar, los aparatos, todo, ahora vamos a ver si esta metodología es viable técnicamente y económicamente. Según el factor de potencia, que es la potencia efectiva de la relación de energía total, para determinar si un proyecto es viable técnicamente, lo vamos a calcular con el CE, que no es otra cosa que la eficiencia actual, y se calcula de la siguiente manera, que es la diferencia del DQO en el tiempo cero hasta un tiempo t por el volumen de la solución, ¿no? Que está expresado en litros, por el F, que es la constante de Faraday, entre 8, que es la masa equivalente del oxígeno, por la corriente eléctrica y por el tiempo que se va a tener, en minutos, claro. Y para calcular
si es viable económicamente para un tratamiento electroquímico, se va a calcular con el consumo específico de energía, que lo podemos ver en la fórmula número 5. De la misma manera, ¿no? El U, que viene a ser el voltaje de la celda entre el ánodo y el cátodo, medido en voltios. Y bueno, todos los variables ya fueron mencionados, ¿no? La corriente eléctrica, el volumen, el DQO. Siguiente diapo, por favor. Ahora vamos a ver cómo varía la eficiencia de acuerdo a la eliminación del DQO. Para eso vemos la gráfica número 8, el cual van a estar dos figuras en una sola gráfica, en el cual la línea con puntos sin relleno es el CE versus tiempo, y la línea la línea sombreada es el tiempo versus el DQO que se va a eliminar. Las variaciones en la eliminación del DQO fueron inversamente proporcional a la eficiencia actual con el tiempo. Esto quiere decir que a medida que aumenta el tiempo, disminuye el porcentaje del DQO. Además, vemos que para un tiempo de 30 segundos, de 30 minutos, se va a obtener un porcentaje de CE de igual de 16,55% y un porcentaje del DQO que se va a eliminar de 63,57%. Si seguimos así, después de 30 minutos, o sea, si analizamos el rango de 30 minutos a 60 minutos, vemos que el CE que define cómo el porcentaje de la corriente aplicada se utiliza para reducir el DQO, disminuye de un rango de 16,5 a 10%. Esto quiere decir que en este rango de tiempo se va a utilizar mayor consumo de energía. Siguiente diapo, por favor. En esta siguiente diapo se va a analizar si es viable económicamente, y para eso se va a definir el consumo de energía que se va a utilizar para dicho reactor. En este caso vemos la figura número 9, el cual es está analizado para la placa como mi compañero Elvis dijo, ¿no? Que el más eficiente es el dióxido de plomo, el electrodo de dióxido de plomo, entonces se va a trabajar con este. Entonces, vemos que es inversamente proporcional, ya que el consumo específico de energía va disminuyendo a medida que se va aumentando el DQO. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando la tasa de eliminación del DQO fue de solamente 0,24 gramos por minuto, es decir, el primer punto que vemos en la línea de la curva al lado izquierdo sería 0,24 gramos por minuto y tiene un gasto de energía de 32 kilowatts por hora por gramos del DQO. Esto va a ir disminuyendo porque, como vemos en el último punto, el DQO va aumentando de 1 gramo por minuto y la energía va disminuyendo. Esta gráfica se analizó para una tonelada. No, eso no es. Se indica que el consumo de energía disminuye mientras que la tasa de eliminación del DQO aumentó. Siguiente diapo, por favor. Entonces, por último, vamos a ver el costo operativo que va a ser analizado para una tonelada de efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales del parque industrial en el cual se tomó dicha experiencia. En este caso, el valor nuevo que se va a agregar es el CE,
es una variable nueva. Esto quiere decir que representa el costo de kilovatios por hora de electricidad en la localidad, que en este caso va a ser independiente, ¿no?, del lugar. En este caso estamos en China, entonces equivale a 0,14 dólares. Y por otro lado tenemos el costo operativo de reuso. Eso significa que cuando ya se está reemplazando el agua, ¿no?, que se va a reutilizar. Por ejemplo, si es que nosotros queremos reutilizar esta agua para regar los parques de dicha industria, que es para reutilizar como agua ambiental, vemos que se va a añadir otro valor que es el CFW, el cual en este caso vale 0,32 dólares. Y por último, terminando ya esta ponencia, vamos a ver las conclusiones. Siguiente diapo, por favor. Entonces, finalmente, como ya mi compañero Elvis mencionó en resúmenes, el DQO que se obtuvo al final del efluente va a ser 58,74 miligramos por litro, y esto va a estar debajo del límite que está establecido por los estándares de las aguas residuales en áreas industriales, que es 60 miligramos por litro. Otra conclusión que sacamos es que el consumo de energía para el tratamiento de una tonelada de efluente mediante el proceso de electrooxidación fue de 4,12 kilowatts por hora, y el costo operativo para el tratamiento de una tonelada de efluente fue de 0,57 dólares. Se podría decir que sí es viable, ¿no?, si es que la industria quisiera implementar esa tecnología en sus tratamientos de efluentes. Y por último, la calidad del efluente después de la electrooxidación cumplió con los estándares, ya sea para el consumo de agua urbana o uso ambiental. En consecuencia, va a haber un ahorro de recursos hídricos. En este caso, bueno, como sabemos, todas las refinerías consumen cantidad de agua, ¿no?, en sus procesos. Y bueno, tratar esos efluentes de cierta manera disminuye, ¿no?, la cantidad que van a utilizar. Por ejemplo, en Petroperú, yo estaba investigando que la refinería de Conchán utiliza agua de mar, y también en Repsol utilizan agua subterránea, creo. Y si es que las plantas implementaran recursos o tecnologías nuevas que puedan ser viables, tanto económica y técnica, bueno, puede sacar un buen provecho, ¿no?, ya que va a haber menos contaminación y también va a haber un recurso muy importante, ¿no?, que se va a ahorrar, que es el agua. Muchas gracias. Si es que tienen alguna pregunta o algún comentario, pueden hacerla saber ahorita para resolver sus dudas. Muchas gracias, Marcelo, y a todo el grupo en general. Bueno, a mi opinión personal ha sido un buen trabajo que han escogido. Tiene bastantes cosas, desde costos, tecnologías, parámetros de operación, y ha estado muy bien explicado. Bueno, ahora vamos a empezar la parte de comentarios, aportes, preguntas. Así es que el que quiera hacer un comentario o un aporte, un complemento, puede decirlo ahora. Ya, yo quiero decir algo. Primero que esta investigación se ha desarrollado en el año 2012, como ya estaba diciendo. En la actualidad ya se utilizan este tipo de procesos. Lo que estamos llamando lo que se llama es el proceso de oxidación avanzada. Y esto se utiliza justamente para eliminar, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales, el normal, el clásico, a veces no se logra, pues, eliminar las partículas. Hay partículas que no se logran eliminar así por sí solas, o después de este tratamiento tradicional. Y lo que utilizan es el tratamiento de oxidación avanzada.
con los radicales de OH. Pero Sí. sería bueno verlo también un poco más se logra, cómo se aplica esto cuando toque el tema de tratamiento de aguas residuales. Porque este proceso de oxidación avanzada se utiliza por ejemplo, para tratar las aguas residuales de las industrias farmacéuticas. Esas son difíciles de tratar y entonces el proceso que utilizan es el de oxidación avanzada por el uso de radicales OH. Y me parece que otro un poco no beneficioso es que en todo proceso de electrólisis es el uso de corriente eléctrica, ¿no? Sería bueno ver cómo se puede disminuir ese costo. Y lo que están haciendo en otros países es ponerle, como yo estaba diciendo, una planta ah, fotovoltaica, y ya con eso disminuirán los costos, ¿no? Pero eso sería más o menos por dónde se están yendo ya este tipo de, de procesos. Sí, sí, también sabía esto de las técnicas de oxidación avanzada que existen, ¿no? Hay incluso hay combinaciones, como tú dices, mencionaste el radical oxidrilo, también están los métodos de electrofento. Hay Exacto. combinaciones de Sí, sí, hierro con peróxido de hidrógeno, ozono con peróxido de hidrógeno, oxidaciones anódicas, ozono junto con ultravioleta, peróxido de hidrógeno junto con ultravioleta y hasta los tres juntos, ozono, peróxido y ultravioleta, o los fento como hierro, peróxido y ultravioleta. Esas son las técnicas de oxidación avanzada que tú mencionabas, pues las que son difíciles de ya por último recurso para degradar. claro, pues justamente esas son, pues. Más o menos, mm, por nosotros, sería bueno, o sea, por nuestra especialidad, sería bueno más saber un poco más de ese proceso, porque nosotros nos vamos mayormente hacia industrias y, bueno, lo que ellos tratarían es, pues no es lo mismo tratar un agua residual doméstica de las casas que a tratar un agua residual de una industria, ¿no? Hay agentes químicos en una industria que no se pueden degradar o remover fácilmente y que utilizan justo este proceso de oxidación avanzada. Y en caso contrario, en el tratamiento de aguas residuales domésticas, hay varios procesos, ¿no? Ellos lo explicaron, los activados, o con un filtro de membrana ya se logra una calidad estupenda, pero en las industriales no, hay que darle un paso más para lograr eliminar estos Claro, contaminantes, ¿no? como decía el profesor Salas en el curso, los, los procesos o el diseño del proceso de tratamiento de aguas no es como una camisa ajustable, ¿no? Que le puedes aplicar a cualquier agua residual, sino que se debe diseñar de acuerdo a los contaminantes presentes y a la calidad y el destino que se va a usar esa agua a la que vas a tratar. Por lo que, como tú dices, el agua que tú debes tratar el tratamiento que tú debes usar, perdón, debe ser acorde y diseñarse en función al agua, la calidad y el destino final que debe tener. Exacto, exacto. Muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario, un complemento que quiera agregar ahora? Eh, yo tenía una duda un comentario acerca de la exposición que han hecho, si alguien me la puede responder. Hablaron de que el, este proceso que es de electrodos en forma de un flujo pistón, eh, la, el tiempo de tratamiento es mayor
al que se hubiera utilizado si se utiliza ozono o ultravioleta. Bueno, esa sería una desventaja, pero otra ventaja que podría tener, y creo que, no sé si se mencionó, es que el espacio de estos tipos de reactores es más reducido. Y en ese caso, además,